porque ya vamos a empezar a ver la clase específicamente de núcleo. En esta clase de núcleo, como platicaremos, vamos a ver los diferentes componentes del núcleo y hablaremos un poco nuevamente acerca de la división celular, que ya habíamos comentado en su momento en las clases de embriología, pero hoy vamos a tratar de profundizar un poquito más al respecto. Generalidades, como siempre vamos a empezar con esto y vamos a ver que el núcleo como tal es un compartimento membranoso dentro de la misma célula. Si ustedes recuerdan, habíamos platicado cómo este compartimento membranoso, algunas bibliografías lo consideran uno de los organelos, igualmente intracelulares, el organelo de mayor tamaño o el organelo, no necesariamente es el de mayor tamaño, pero probablemente sí el más importante de los organelos celulares. ¿Por qué? Porque precisamente dentro de este compartimento se encuentra la información genética o el genoma celular. Este material genético o este genoma que se encuentra dentro del núcleo nos va a servir esencialmente para dos grandes procesos: la duplicación del DNA y la transcripción de DNA en RNA. Ustedes recordarán, como ya habíamos platicado, que posteriormente fuera del núcleo el RNA se traduce para formar cadenas polipeptídicas, proteínas, ¿sí? Entonces el núcleo, ustedes, aquí les pongo este ejemplo de este globo terráqueo, donde ustedes podrán encontrar precisamente el núcleo terrestre, ¿sí? El núcleo celular es algo muy similar al núcleo terrestre, sin embargo, no se encuentra necesariamente en todas las células justo en el centro. ¿Estamos de acuerdo? Sino que puede adoptar diferentes posiciones, diferentes tamaños, diferentes formas, etc., como lo veremos a lo largo del curso. Ahora, ustedes podrán observar precisamente cómo en esta célula, aquí encontramos precisamente el núcleo. En esta célula les ponen el núcleo central, muy redondito, muy bonito y asociado a otros organelos. Insisto, no siempre lo vamos a encontrar de esta manera, pero ustedes imaginen al núcleo precisamente como ese compartimento membranoso dentro de la célula, como otro organelo, por así decirlo, pero tal vez uno de los más importantes precisamente por todas sus funciones. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar dentro del núcleo? Pues precisamente dentro del núcleo vamos a encontrar diferentes estructuras, diferentes diferentes cosas, pues, que nos van a servir para diferentes funciones. Entre ellas vamos a tener a la cromatina. Como vemos, la cromatina la podemos subdividir a la vez en dos tipos de cromatina: eucromatina y heterocromatina. Además de la cromatina, que ahorita vamos a profundizar un poquitito más en ella, vamos a tener al nucleolo. El nucleolo, como ya veremos, tiene diferentes funciones, sobre todo en la formación de este tipo de cadenas de ácidos nucleicos. Tiene una envoltura, y es una envoltura muy similar a lo que sucede en el resto de la célula, una envoltura de tipo bilaminar o una bicapa, ¿sí? Que como veremos entre sus características vamos a tener diferentes perforaciones y pues evidentemente el nucleoplasma. Vamos a ir desmenuzando un poquitito cada una de estas estructuras para profundizar un poco más en ellas. Vamos empezando entonces con la cromatina. La cromatina como tal es el material genético o ese genoma, por así decirlo, la forma o la estructura que adopta este material genético y que está formada por la unión de cadenas de DNA y por diferentes tipos de proteínas. La unión de este DNA con las proteínas estructurales o que le dan estructura precisamente a la cromatina, a esto se le llama nucleosomas. Ahorita vamos a desmenuzar un poquitito más esto. Ya platicamos sobre el DNA. Ya vimos cómo el DNA es una cadena doble con forma de hélice que está formado por diferentes estructuras como son las bases nitrogenadas, como son un grupo pentosa, un grupo fosfato, que en conjunto se les llama nucleótidos, ¿de acuerdo? Ahora, estas cadenas de DNA se asocian o se unen a diferentes proteínas que le dan estructura. Estas proteínas se llaman proteínas histonas y proteínas no histonas. Y en conjunto,
al DNA, a estas cadenas con este tipo de proteínas, se les llama nucleosomas. Entonces no se confundan nucleótidos con nucleosomas. Los nucleótidos entonces forman a las cadenas de DNA. Los nucleosomas son cadenas de DNA junto con otras proteínas. Vamos a poder observar cómo esta cromatina que ustedes alcanzan a observar dentro del núcleo, esto es el núcleo, no es la célula, es el núcleo, y van a ver dentro del núcleo, se acordarán ustedes, esta hebra de hilos, por así decirlo, que encontrábamos dentro del núcleo, ¿sí? A esto es la cromatina, recuerden ustedes el estambre de su abuelita, esto es la cromatina precisamente, y ustedes fíjense cómo aquí la cromatina hay porciones muchísimo más condensadas o más compactadas y porciones más libres. Esa es la gran diferencia entre la hetero y la eucromatina. Vamos a ver que esta cromatina, como ya lo habíamos platicado anteriormente en clases de embriología, empieza a plegarse o a doblarse o a compactarse entre sí. Recuerden cómo su abuelita los pone a doblar el estambre o a compactar ese estambre para formar precisamente esto, cromosomas. Esta cromatina dentro del núcleo tiene un aspecto heterogéneo, y aquí es donde viene, heterogéneo, recuerden ustedes, pues son diferentes tipos de tinciones inclusive, y aquí es donde viene, o donde vamos a poder observar la gran diferencia entre la hetero y la eucromatina. Recuerden ustedes, en su diccionario de etimologías que ya compraron, ya leyeron, ya se aventaron por completo, hetero, diferente, ¿sí? Diferente, por así decirlo, variable, lo que ustedes quieran. Verdadero. Fíjense ustedes que la heterocromatina tiene un mayor nivel de condensación, de tal manera que la heterocromatina ustedes la van a ver de un color más oscuro, o según la tarea que les dejé, ¿de qué color? ¿O con qué tinción? Basófila, exactamente. Entonces, dentro del núcleo, la heterocromatina es basófila, es mayor, está mayormente condensada. ¿Y por qué tendría que ser basófila la heterocromatina? Si yo les comento que está más condensada, me refiero a que está más compactada, por lo tanto, más unida a estas proteínas estructurales. Recuerden ustedes que las proteínas captan mayor tinción, por lo que va a ser precisamente más oscura o de color, una tinción basófila. Para que no se les olvide, basófilo, acuérdense nada más de, seguramente todos ustedes tienen, acuérdense de un vaso de su casita que tengan de color azul. Y espero que ya no se les olvide que basófilo es lo más oscurito, ¿sale? Ahora, la eucromatina o cromatina verdadera está menormente condensada. ¿A qué nos referimos con esto? Menos compactada y por ende menormente asociada a proteínas, de tal manera que adquiere una coloración o una tinción más clara. ¿A qué nos referimos con esto? Una tinción más acidófila. Ahorita vamos a ver qué tiene de importancia esto de la heterocromatina y eucromatina. Ustedes podrán observar en esta imagen precisamente cómo tienen una cadena de doble hélice de DNA. Quedamos que este DNA o estas cadenas de DNA formadas por nucleótidos se van a asociar a estas proteínas estructurales llamadas proteínas histonas. Estas proteínas histonas asociadas a el DNA formarán nucleosomas. Poco a poco, estas cadenas de DNA, junto con estas proteínas, que en conjunto quedamos que se llaman nucleosomas, se van a seguir compactando. ¿Para qué? Para formar precisamente cromosomas. ¿De acuerdo? Entonces, si lo dijéramos de cierta forma, aquí, ya estoy rayando en otro lado, aquí tendríamos una región genética, por así decirlo. Una región genética es apenas una porción de cadena de DNA. Diferente entonces esto, al cromosoma. Fíjense cómo vamos nuevamente de lo micro a lo macro. ¿Estamos? Vamos desde algo muy pequeño, una estructura molecular que es el DNA,
hasta algo un poquitito más macroscópico, y digo un poquitito, que es el cromosoma, que a final de cuentas sigue siendo algo microscópico. No lo podemos ver a simple vista. Necesitamos evidentemente de un microscopio para poder ver estas estructuras, los cromosomas. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos nosotros una célula cualquiera, exceptuando estos de aquí que son los eritrocitos o glóbulos rojos, que esos pierden su núcleo. Aquí, por ejemplo, ustedes podrán ver probablemente unos leucocitos, probablemente se llaman polimorfonucleares. Fíjense precisamente en el núcleo de esta célula. Vean las inclusiones, por cierto. Ahí hay inclusiones, ¿cierto? Acuérdense, como ustedes, no tienen vida, no participan, no hacen nada. Ahí están las inclusiones. Y aquí tenemos al núcleo. Y fíjense cómo dentro del núcleo ustedes van a encontrar esa cromatina. De forma muy heterogénea, de tal manera que ustedes pueden observar ciertas porciones más basófilas y ciertas porciones más acidófilas. Entonces, como ustedes podrán observar dentro de un núcleo celular, tenemos regiones de una tinción más basófila y regiones de una tinción más acidófila. Esto va a estar determinado por la heterocromatina y la eucromatina. La heterocromatina, como ya quedábamos, es la cromatina más condensada, más compactada, más asociada a proteínas estructurales. Regularmente, ¿dónde la vamos a encontrar? En el núcleo. Fíjense cómo aquí está inclusive muy evidente. Marginal. ¿A qué nos referimos con marginal dentro del núcleo? Que se encuentra a los márgenes precisamente del núcleo, alrededor o cercano a su perímetro, cercano a la membrana nuclear. Y ustedes van a poder observar cómo dentro de cada núcleo, además de que esta heterocromatina está mayormente asociada a la membrana nuclear, forma también diferentes, fíjense dentro del núcleo, diferentes cuerpos de mayor tinción. A estos les llamamos cariosomas. Carion, núcleo, soma, cuerpo. Entonces son diferentes cuerpecitos dentro precisamente del núcleo. Fíjense, ahí hacemos zoom y van a alcanzar a observar precisamente estos cariosomas aquí dentro. ¿Los ven? Y la heterocromatina asociada a la periferia o al margen. ¿Estamos? Entonces, ay Dios. Ok. Entonces, además vamos a tener cromatina, específicamente heterocromatina, asociada al nucleolo. Ya veremos qué es el nucleolo en un momento más, ¿de acuerdo? ¿A qué voy con todo esto? Fíjense en el núcleo donde hay una tinción más basófila, donde precisamente hay heterocromatina. En el margen, o asociado a la membrana nuclear, en los cariosomas y en el nucleolo. ¿Y dónde vamos a encontrar la eucromatina? Formado por regiones un poco más claras, más acidófilas, precisamente donde tenemos el material genético más extendido, o menos compactado, o menos asociado ¿a qué? A proteínas estructurales. De tal manera que las proteínas, como hay menor cantidad de proteínas estructurales en esta eucromatina, no se tiñe de forma tan intensa como la heterocromatina. ¿Estamos? Entonces, si este es un material genético extendido, menos asociado a proteínas, por lo tanto, es el más fácil de leer para la duplicación y es el más fácil de leer para la transcripción, es el metabólicamente activo. ¿A qué nos referimos con esto? Es estas porciones de cromatina las que pueden ser leídas. ¿Para qué? Para formar cadenas de RNA que se dirijan eventualmente hacia el aparato de Golgi. ¿Sí? Por eso se llama eucromatina o cromatina verdadera. Como la heterocromatina está muy asociada a proteínas, es muy difícil desdoblar esta cromatina de sus proteínas para poderla leer. ¿Sí? Imagínense ustedes que tienen una especie de papiro o algo así, un rollito de papel que está asociado a su cinta Durex, que a ustedes se les dificulta mucho leerlo.
¿sí? Se les dificulta mucho desdoblarlo para poder leer la información que se encuentra en ese papel. La eucromatina no tiene cinta Durex, no está cerrado, está abierta ese papel. ¿Cuál va a ser más fácil de leer? Pues obviamente el que no está asociado a las proteínas o a esa cinta Durex, por así decirlo, ¿sí? La eucromatina. De tal manera que es la eucromatina, recuerden por la etimología eu, verdadero, la que verdaderamente se puede leer, la que es verdaderamente activa. ¿Se comprende esto hasta ahorita? Entonces, platicábamos cómo la cromatina se puede asociar a diferentes tipos de proteínas para formar precisamente esto, nucleosomas. ¿Y qué representan los nucleosomas? Los nucleosomas son el primer nivel de plegamiento de la cromatina para formar la cromatina. Y aquí la tenemos. Fíjense cómo tenemos la doble cadena de DNA o la doble hélice de DNA. Y vamos a ver, aquí profundizamos, por así decirlo, y si nos alejamos poquito, vamos a ver cómo esta cadena de DNA se empieza a enrollar sobre estas proteínas histonas. ¿Para formar qué quedamos? Nucleosomas. Fíjense cómo estas proteínas, cada una de estas pelotitas es una proteína histona, ¿sí? Vamos a tener que las proteínas histonas se unen entre sí en un octámero. ¿A qué nos referimos con esto? 8 de estas proteínas forman un grupo proteico. ¿Para qué? Para que el DNA se enrolle sobre ellas. ¿Cuántas vueltas le da el DNA? 2 vueltas. 2 vueltas, miren, 1 y 2 y vámonos para el otro, y 1 y 2 y seguimos para el otro, 1 y 2 y seguimos para el otro. De esta manera pueden ustedes observar, esta es una imagen de microscopía electrónica, donde podrán ustedes observar estas proteínas histonas. Son 8, un octámero. Y fíjense cómo una cadenita de ADN le da 1 y 2 vueltas y se sigue la que sigue, y 1 y 2 vueltas y va para la que sigue, y 1 y 2 vueltas, y así se va compactando de esta manera. Esto es un nucleosoma, al conjunto de un octámero de proteínas histonas con una doble vuelta de cadenas de DNA. Entonces, entonces fíjense ustedes cómo los nucleosomas aquí en conjunto, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí otro, se van compactando entre sí diferentes nucleosomas. ¿Y qué van a formar estos nucleosomas en conjunto? Montón de nucleosomas, una fibrilla de cromatina, apenas una fibrilla, nótese, no una fibra, fibrilla, o sea, una fibra muy pequeñita, ¿de acuerdo? Esto entonces, una cadena de nucleosomas forma una fibrilla de cromatina. Poco a poco, estas fibrillas cromatínicas, que inclusive aquí le ponen el nombre de solenoide, van a formar diferentes segmentos y asas. ¿Se fijan ustedes en esto de aquí? Esto es un asa. Un asa, como las de sus tazas en sus casas. Un asa, precisamente, es esa estructura con forma, pues como de vueltita, por así decirlo, de donde ustedes toman su tacita para tomarse el té, ustedes muchachos muy masculinos. Y poco a poco, estas asas, formadas por estas fibrillas, formados por estos nucleosomas, formados por las proteínas histonas y las cadenas de ADN, se van compactando todavía más. Se compactan por medio de proteínas ahora llamadas no histonas. ¿Hacia dónde se compactan? A la matriz nuclear. Recuerden ustedes que cuando yo hablo de matriz, no me refiero a la matriz de su mamá o al útero, no. Me refiero a la sustancia donde se encuentran estas estructuras de las que estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poquito, vamos otra vez de lo micro a lo macro. Una cadena de ADN, su doble hélice, se asocia a un octámero de proteínas histonas, que además, en conjunto, forman fibrillas cromatínicas, forman diferentes segmentos y asas para fijarse por medio de proteínas no histonas y formar eventualmente cromosomas. Ahí lo vemos nuevamente. De lo micro, una cadena de doble hélice de ADN. A lo un poquitito más macro, 2 vueltas que le dan esta cadena de ADN a un octámero de proteínas histonas.
Estas proteínas histonas formarán fibrillas, aquí les ponen el nombre de solenoides, en conjunto. ¿Cómo se llama esto, perdón? Nucleosoma, ¿sí? Un conjunto de nucleosomas muy compactados entre sí forman una fibrilla o solenoide. Y fíjense cómo estas fibrillas, aquí tenemos nada más un pedacito que está aquí, forman diferentes asas, diferentes segmentos que se siguen compactando todavía más entre sí para apenas formar una pequeña porción de un cromosoma. Entonces fíjense la gran diferencia que hay entre una región genética, por así decirlo, una porción de cadena de ADN y un cromosoma. Estamos hablando de cosas realmente microscópicas o segmentos realmente microscópicos que van formando cada vez, según conforme se van uniendo, estructuras un poquito menos microscópicas, pero que siguen siendo microscópicas al final de cuentas. ¿Se comprende hasta ahorita? Entonces, ya que sabemos cómo se forman los cromosomas gracias a la compactación del ADN, vamos hablando un poquito de ellos. Los cromosomas, como podremos ver entonces, son la representación de la condensación de fibras de cromatina. Si ustedes lo observan de esta manera, un cromosoma está formado por dos cromátides y un centrómero. ¿A qué nos referimos con las cromátides? Un brazo, bueno, una porción de un lado y del otro, por así decirlo. Y el centrómero es precisamente el sitio donde se unen entre sí. Vamos a poder observar inclusive que en la fase de síntesis tienen aspecto de una estructura doble. ¿Pero por qué? En la fase de síntesis, ¿de qué estamos hablando fase de síntesis? De la interfase específicamente. Recuerden que la interfase se divide en G1, S y G2. Y en la fase S vamos a poder observar estas estructuras, estos cromosomas con un aspecto doble. ¿Por qué? Porque es en la fase de síntesis donde tenemos la cantidad de material genético duplicado. ¿De acuerdo? Vamos a ver que los extremos de estos cromosomas se les llama telómeros. Los telómeros tienen, por supuesto, que importancia, sobre todo fisiológica en un momento dado, porque conforme ustedes van duplicando sus células, va pasando el tiempo, el material genético se va perdiendo poco a poco. Y de las regiones donde se pierde es precisamente a nivel de estos telómeros, lo que va a representar eventualmente que sus células pierdan función. Y es por eso que las células eventualmente dejan de funcionar, mueren, y pues por ende, si mueren las células, mueren los tejidos, o muere su función, mueren los órganos y muere el organismo. Ustedes podrán observar entonces lo que les comentaba precisamente, cómo dentro de un cromosoma hay regiones genéticas, ¿de acuerdo? Aquí está un cromosoma no duplicado y un cromosoma duplicado, unidos aquí las cromátides por su centrómero respectivo, y aquí vemos nuevamente su centrómero. Entonces, vamos a poder observar que tenemos a grandes rasgos dos tipos de cromosomas, o los podemos clasificar en dos grandes grupos: autosomas y cromosomas sexuales. Autosomas, ¿por qué? Porque pues prácticamente son estos los cromosomas que tenemos todos, absolutamente sin diferencia alguna. Y los cromosomas sexuales es donde podemos diferenciarnos entre el sexo masculino y sexo femenino. ¿Por qué? Tenemos 23 pares en total de cromosomas. De estos 23 pares, 22 son autosomas y solamente uno de estos pares son cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales se le llaman X o Y. ¿De acuerdo? Se nos pasaba aquí mencionar en esta diapositiva cómo se llaman las porciones de un cromosoma. Porque ustedes podrán observar que sí, tenemos a las cromátidas, tenemos un centrómero. Pero ¿cómo se llama cada una de estas porciones? Los telómeros son los extremos. ¿Cómo se llaman? Brazos. Específicamente brazo P. ¿Por qué brazo P? ¿De qué? Brazo P, precisamente de petit, de brazo corto, en francés, obviamente. Si no han aprendido francés,
Pues aprendan primero inglés y antes de eso aprendan español, por favor. ¿Y este brazo cómo se llama? Brazo Q. ¿Por qué brazo Q entonces? Si la P es de petit, el Q. ¿Cómo se dice largo en francés? Largo o grande en francés. Grande. Pero entonces, ¿por qué Q? ¿Mm? Pues porque es lo que le sigue la P, ¿no? O P, Q. ¿Sale? Brazo corto o brazo P y brazo largo o brazo Q. Les digo, la medicina no es difícil, muchachos. Es muy lógica. Si lo vemos de esta manera, vamos a ver precisamente a estos cromosomas duplicados en fase de síntesis. 22 autosomas que tenemos limitados en esto de aquí. 22 cromosomas y apenas un par de cromosomas sexuales. ¿Estamos? De tal manera que vamos a poder observar que en general tenemos un número diploide de cromosomas, en total 46. Es lo mismo que decir 23 pares. 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas o una célula diploide. Diferente a las células sexuales o gametos, que como ya vimos en embriología son ovocito y espermatozoide, cuyo material genético es haploide. En vez de ser de esta manera, digámoslo así, tienen la mitad de cromosomas. Antes de que pasemos a la siguiente imagen, les comento que esto que vemos aquí se llama cariotipo. El cariotipo es la representación gráfica de los cromosomas de una célula, ¿sí? Normalmente este tipo de cromosomas los van a encontrar precisamente visibles en las fases de condensación cromosómica de la mitosis, ¿de acuerdo? Dentro, evidentemente, del núcleo. Lamento decirles que si los llegan a ver en un núcleo, no los van a ver así acomodaditos, por supuesto que no. Están todos dispersos, ¿sí? No como forma de cromatina, sino como forma de cromosoma, porque recuerden que esto a final de cuentas es cromatina compactada. ¿Estamos? Y aquí es donde hacemos la diferencia con estos cromosomas sexuales. En el caso de los hombres o del sexo masculino, van a poder ustedes identificar estos cromosomas, cromosoma X, cromosoma Y. Fíjense cómo el cromosoma Y es más pequeñito, ¿de acuerdo? Pero todas sus células, exceptuando las células sexuales, hombres, exceptuando sus espermatozoides, de ahí en fuera, todas sus células tienen este tipo de información genética. Y aquí está este XY. En el caso de las mujeres, no es un XY, sino X, veríamos un cromosoma X extra a este nivel. De ahí es de donde viene el dicho, caras vemos, cariotipos no sabemos. Si ustedes conocen a una chava en el Hola Lolita, en el barecito donde ustedes se la viven, en Lucrecia y esos lugares de perdición, conocen una chava, empiezan a platicar con ella o algo así, tómenle un cariotipo. Háganle un cariotipo, ¿sí? Róbenle ahí unas cuantas células y háganle un cariotipo antes de que hagan cualquier otra cosa, ¿sí? Y no se sorprendan cuando encuentren XY, bueno, sorpréndanse mejor, ¿sí? Sorpréndanse, ¿sí? Porque luego ustedes, capaz de que acostumbran ir a Plaza del Sol en las noches y dicen, ay, mira qué bueno, y además me está ligando, ¿sí? No, háganle un cariotipo antes de cualquier cosa. Ok, entonces ustedes podrán observar en este cariotipo la diferencia con la imagen anterior. Aquí ustedes no tienen 23 pares o 46 cromosomas, sino que tienen la mitad de cromosomas. Esta es una célula haploide. Recuerden ustedes la diferencia entre diploide y haploide, ¿de acuerdo? Esta pudiera ser, ¿qué tipo de célula? Puede ser un espermatozoide, claro que sí. ¿Pero por qué? Si tiene aquí un cromosoma X. Puede ser un ovocito o puede ser un espermatozoide, cualquiera de los dos. Los espermatozoides, ojo, se comparten este cromosoma sexual X o Y entre ellos. Ojo, ¿a qué me refiero aquí? Todos los ovocitos, mujeres, todos sus ovocitos tienen este cromosoma.
Pero los espermatozoides pueden tener cromosoma X o cromosoma Y. De tal manera que ¿quién fue quien les otorgó el sexo que ustedes tienen? Su padre. Ya como lo practiquen, ya eso es otro cotorreo. Pero todos ustedes fueron biológicamente hombres o mujeres gracias al espermatozoide que tuviera carga X o tuviera carga Y, que al unirse en el momento de la fecundación con el ovocito que viene de su madre, mezcla estos cromosomas sexuales en XX o XY y vuelven a formar una célula ¿de qué tipo? Dos células haploides se unen para formar una célula diploide. Fíjense ustedes en esta característica. Aquí ustedes van a poder observar una laminilla, un corte histológico con células con carga tipo XY, es decir, de un y con carga XX de una. Ahora, aquí ustedes van a poder encontrar que como la mujer tiene dos cromosomas X, no es necesario que los dos estén, por así decirlo, compactados. No es necesario que estén compactados, sino que están más dispersos su cromatina. Y aquí vamos a poder observar la compactación del cromosoma X extra que tienen ustedes, mujeres. Esta compactación cromosómica o esta cromatina compactada se asocia a la membrana nuclear y a esto se le llama corpúsculo de Barr. En los hombres, ¿por qué no sucede que encontremos un corpúsculo de Barr? Podemos encontrar cariosomas, fíjense, muchos, pero un corpúsculo de Barr específicamente asociado aquí a la membrana nuclear, no. ¿Por qué? Porque los hombres no tenemos ese cromosoma extra. A final de cuentas, estos dos cromosomas X son dos cromosomas X. Les sobra uno. Ahí lo guardan. Nosotros no tenemos uno extra. ¿Sí? Entonces, los hombres como tal no tenemos corpúsculo de Barr. Hay una práctica, si no me equivoco, en embriología, donde a ustedes les vamos a tomar, hombres y mujeres, cierta cantidad de células. ¿De dónde? De sus cachetes. Raspamos los carrillos con una batelenguas, ponemos esto en la laminilla, hacemos una tinción. ¿Para qué? Para que vean precisamente sus células y traten de identificar corpúsculos de Barr. Hombres, si tienen corpúsculo de Barr, yo les sugeriría ir con un genetista. Yo les sugeriría eso. Mujeres, si no tienen corpúsculo de Barr, lo mismo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a descubrir si sí o si no. Insisto, caras vemos, cariotipos no sabemos. Hablemos, ahora sobre el nucleolo. Veremos que el nucleolo es una región del núcleo encargada de la síntesis de RNA. ¿Para qué? Para el armado de ribosomas. Esto como tal no es la célula. Esto es el núcleo. Y fíjense cómo dentro del núcleo van a encontrar cromatina de forma muy diversa. Mientras en unas regiones está más compactada, llamada entonces heterocromatina, vamos a encontrar regiones menos condensadas llamadas eucromatina. Y aquí vamos a encontrar una región extremadamente basófila en el núcleo, a la cual llamamos nucleolo. Es una estructura no membranosa, ¿de acuerdo? Es una estructura que está rodeada de una gran cantidad de genes de RNA-R. ¿Qué es RNA-R? Ribosómico o ribosomal, porque ya habíamos platicado del RNA mensajero, que viaja desde esta región hacia este organelo que vemos aquí. ¿Cómo se llama este organelo de aquí? Fíjense, aquí están ese organelo con forma de sacos o de cisternas llamado retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí? Bueno, pues esta región está rodeada por una gran cantidad de genes de RNA ribosomal o ribosómico. ¿Para qué sirve? Para armado de ribosomas y síntesis proteica. Vamos a encontrar que en ese nucleolo tenemos diferentes regiones.
A unas regiones le llamamos centros fibrilares, a otras regiones pars fibrosa y a otras regiones pars granulosa. Nuevamente aquí platicamos sobre el nucleolo con sus diferentes porciones, ya platicábamos. Vamos a ver que este nucleolo tiene precisamente los genes para llevar a cabo la armazón de subunidades ribosómicas llamadas preribosomas, que al momento en que emergen hacia el citoplasma para ponerse en contacto con el retículo endoplasmático rugoso, ya se llamarán ribosomas o serán ribosomas maduros. Si hablamos de la membrana nuclear, vamos a ver que tiene características muy similares a la membrana celular o membrana citoplasmática. Veremos para empezar, imagínense que esto es el núcleo, aquí lo cortaron como naranja, la membrana tiene una capa bilaminar o una bicapa, al igual que la membrana celular. Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, a la cucaracha que veíamos dentro de la célula, a la mitocondria, que también tenía una bicapa, había un espacio intermembrana. Lo mismo sucede con este. El núcleo tiene un espacio entre estas dos capas llamado espacio cisternal. ¿Por qué espacio cisternal? Porque se continúa con las cisternas de este organelo que tenemos aquí, el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, esta membrana nos va a ayudar a dividir el contenido del núcleo del contenido del resto de la célula, es decir, el citoplasma y el núcleo plasma. Vamos a ver que al igual que la membrana celular, esta membrana nuclear es una barrera permeable, pero muy selectiva. No deja entrar o salir cualquier cosa. ¿Sí? Mientras que la membrana celular, tenía diferentes mecanismos de transporte. Transporte de membrana, que podría ser por difusión simple, recuerden ustedes, proteínas bomba, proteínas canal. O transporte mediado por vesículas, endo o exocitosis con sus diferentes tipos. En este caso, la membrana nuclear va a tener otra serie de proteínas para permitir el paso selectivo, el ingreso o el egreso selectivo de ciertas sustancias. ¿Dónde se van a encontrar estas proteínas? A este nivel. No sé si los alcancen a ver. En los poros nucleares. Fíjense cómo esta proteína tiene unas grandes perforaciones. Esta membrana, tiene unas grandes perforaciones llamadas poros nucleares. Si lo vemos de esta forma, hacemos un zoom aquí donde se encuentra este poro, vamos a ver algo muy similar a esto. La bicapa con el espacio cisternal y aquí vamos a tener un poro. Fíjense cómo estos poros tienen una serie de proteínas a este nivel llamadas complejo del poro. Este complejo del poro hace muy selectiva el ingreso o el egreso de sustancias hacia adentro o hacia afuera del núcleo. Imagínense al complejo del poro como la entrada de Lola Lolita, insisto, del barecito, de Lucrecia, de todos estos lugares donde ustedes se van a drogar. Y este complejo del poro, todas estas proteínas, ¿qué son? Los cadeneros, ¿verdad? Ahí tienen sus cadenitas inclusive, ¿sí? Que les dicen, tú entras, tú no entras. Tú sirves para el núcleo, tú no sirves. Tú sales, tú no sales. Tú estás muy feo, no entras. Tú no has pagado, no sales. ¿Sí? Entonces son muy, muy selectivos. ¿Estamos? Vamos a ver que la membrana nuclear externa, como ustedes podrán observar en esta región, es continua con la membrana del retículo endoplasmático rugoso y comparten ese espacio. Por así decirlo, podríamos considerar entonces que el retículo endoplasmático rugoso es una extensión en realidad del núcleo, a la cual se asocian los ribosomas, evidentemente. El conjunto de ribosomas, como ya habíamos platicado, se llaman polirribosomas o polisomas en un momento dado. ¿De acuerdo? Entonces, por así decirlo, son uno mismo. Son una extensión uno del otro, pero los consideramos como organelos diferentes. ¿Por qué? Porque tienen funciones evidentemente diferentes. El espacio que hay entre ellos, el espacio cisternal del retículo endoplasmático rugoso, es continuo con el espacio cisternal de la membrana nuclear. Y la membrana nuclear interna va a estar sostenida o le va a dar forma al núcleo, por así decirlo, por una serie de filamentos que en conjunto forman una lámina nuclear.
¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de los organelos membranosos y no membranosos? Dentro de los no membranosos hablábamos sobre los microtúbulos, sobre los centriolos y hablamos brevemente sobre los filamentos. Filamentos finos, filamentos intermedios, filamentos gruesos. Que estos quedamos que formaban el citoesqueleto. Imagínense estos filamentos que forman una especie de lámina, una especie de entramado para darle forma y sostén a la membrana nuclear interna. Son estos filamentos o estas proteínas filamentosas las que se rompen durante la división nuclear, llamado, ¿cómo quedamos? No, la división nuclear, no la división celular, división nuclear. ¿Cómo? Cariocinesis, específicamente, cariocinesis, donde la membrana nuclear se destruye, desaparece. ¿Por qué? Porque todos estos filamentos se disocian entre sí y posteriormente se vuelven a unir. Imagínense ustedes, si ustedes, es más, vamos haciendo el ejercicio, agárrense de las manitas con los compañeros que tienen al lado, agárrense de las manitas. Agárrense de las manitas. Perfectísimo. Ahí todos están asociados entre sí y forman una red de alumnos entre ustedes, ¿sí? Si yo los quiero mover a todos ahorita de jalón, va a estar muy complicado. Si yo los quiero destruir a todos de jalón, va a estar muy complicado. Ahora disóciense, suéltense. Suéltense. Ustedes suéltense. ¿Qué sucede ahí? Va a ser muchísimo más fácil que yo pueda romper con la unión que tienen todos ustedes, ¿sí? Entonces estos filamentos se pueden asociar y disociar para formar una lámina y darle sostén y forma a esta membrana nuclear. Lo mismo sucede con la membrana celular. Los filamentos que forman el citoesqueleto de la membrana citoplasmática o membrana celular se pueden asociar y disociar de la misma manera para la división de la membrana o de la célula, que ahora sí se llama citocinesis. Todo esto es parte de un gran proceso llamado división celular, que dependiendo del tipo de célula puede ser mitosis o meiosis. Hablamos la clase pasada sobre el citoplasma. El citoplasma o matriz citoplasmática, que era aquella sustancia dentro de la célula, o citosol o sustancia fundamental, formada por una serie de iones, moléculas orgánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hablemos entonces del nucleoplasma. El nucleoplasma es todo el material que se encuentra dentro de la membrana nuclear, exceptuando la cromatina y el nucleolo, evidentemente. Es donde se encuentran estas estructuras. Porque recuerden ustedes que la cromatina y el nucleolo son cadenas de DNA con sus respectivas proteínas, histonas y no histonas, y esta región muy concentrada región genética muy concentrada, ¿sí? Además, dentro del nucleoplasma vamos a encontrar también inclusiones cristalinas, inclusiones virales. ¿Recuerdan ustedes que me preguntaban, ¿los virus son células vivas? Hijo mano, pues depende. Recuerden ustedes que si tenemos nosotros, por así decirlo, una célula aquí, con su núcleo, su cromatina y demás, un virus puede llegar a asociarse aquí a la membrana, fijarse a la membrana de esta célula y enviar el material genético que tiene este virus, dirigirlo hacia el núcleo de la célula. Entonces, está cambiando el material genético de la célula. Ustedes pueden encontrar esas inclusiones dentro del núcleo. Recuerden que los virus hacen a las células que infectan como una especie de zombies. Aquí les voy a poner un ejemplo. El virus del VIH. ¿Es lo mismo VIH que SIDA? No, para empezar, no. El VIH es un virus de la inmunodeficiencia humana, que específicamente es un virus que llega a infectar a unas células de su sistema inmune llamados linfocitos T, su CD4, ¿sí? Así se llaman las células. ¿Qué hacen estos linfocitos T, CD4? Lo veremos eventualmente en clase, obviamente. Son una línea de respuesta para atacar a ciertos microorganismos. Pero el virus cambia toda su información genética, por lo tanto, estas células, linfocitos T, CD4, pierden su función. Y si su función es atacar a células extrañas, entonces estas células ya no van a atacar a otras infecciones.
Por lo tanto, ustedes, bueno, no ustedes, obviamente, un paciente con VIH no se muere por el VIH, se muere por una gripa, se muere por una diarrea, se muere de una neumonía, se muere de cualquier otra infección, pero por el VIH como tal, no. El VIH lo que hace es cambiar la información genética de sus células. Entonces pueden encontrar este tipo de inclusiones dentro del núcleo. ¿Y qué otras cosas vamos a encontrar? Proteínas. ¿Cómo qué proteínas? No, metabolitos es otra cosa. ¿Qué tipo de proteínas? Las histonas y las no histonas, ¿verdad? Y otro tipo de metabolitos como carbohidratos probablemente, como otros tipos de moléculas orgánicas. Aquí yo les recomiendo que cuando vean proteínas, metabolitos y demás cuestiones, vean su significado. En cualquier diccionario médico lo encuentran, ¿sí? ¿Para qué? Para que quede bien claro la diferencia entre iones, entre metabolitos, carbohidratos y demás. A lo mejor no se metan ahorita a leer estructura, sino definición sobre todo. Con eso terminamos prácticamente lo que es núcleo. Y vamos a repasar un poco acerca del ciclo celular. Sobre todo, quiero que quede muy comprendido la gran diferencia entre mitosis y meiosis. El ciclo celular, o la división celular en general, como ya lo habíamos platicado, su función es controlar el crecimiento y la división de todas las células. ¿Cuáles son todas las células? Evidentemente las células somáticas. ¿Somáticas por qué? Forman en su cuerpo. ¿Y las células sexuales? ¿Cómo cuáles? Espermatozoides y ovocitos. ¿Cuántos tipos de división celular tenemos? ¿O cómo las podemos clasificar? En dos grandes tipos, mitosis y meiosis, con la característica de que ambos tipos de división celular comparten la interfase. En ambos tipos de división vamos a tener interfaces. De tal manera que en la mitosis, por ejemplo, aquí tenemos a la interfase, con su respectiva fase G1 o GAP1 de preparación, su fase S o D, síntesis, su fase G2 o previa como tal a la división celular, que a la división celular en el caso de la mitosis ya habíamos platicado de sus diferentes fases, pro, meta, ana y telofase. Recuerden hasta la regla mnemotécnica. Aquí es donde van a encontrar a sus respectivos vaqueritos, los centriolos, que agarran a sus vaquitas, las parten por la mitad, hacen un ranchito nuevo y demás cuestiones, ¿no? Entonces, esto como tal es la mitosis. Quiero que ubiquen muy bien la diferencia entre esto y la meiosis. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en la meiosis tenemos dos divisiones secuenciales. ¿A qué me refiero con esto? Aquí también tenemos una interfase, ¿de acuerdo? Con su respectiva fase G1, S y G2. Y aquí tenemos una porción de la división celular llamada meiosis 1. Fíjense que la meiosis 1 tiene también su profase, su metafase, su anafase y telofase. Pero se llama profase 1, metafase 1, telofase 1 y bueno, y así se van, ¿sí? Inmediatamente después de esa división vamos a tener una segunda división o meiosis 2 con su profase 2, bla 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 bla. Aquí está la diferencia entonces. Mientras que en la mitosis, específicamente, esto de aquí, tenemos una sola división, aquí en la meiosis tenemos dos divisiones. Pero ¿qué característica tiene? Imagínense ustedes, en una mitosis hay una división, y para que se vuelva a dividir esa célula tiene que volver a pasar ¿por qué? Por una interfase. En la meiosis no es así. En la meiosis tienen una división y no vuelve a pasar otra vez por este ciclo de interfase, sino que se subdivide nuevamente. Por eso les comentan a ustedes, la meiosis es una división secuencial de la célula, bla, bla, bla. O sea, que se divide dos veces sin interfase entre ellos. ¿Y para qué servía la interfase? Para duplicar el material genético. Se duplica una vez y se divide. De tal manera que aquí empezamos con una célula
que duplicó su material genético, bla, 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 aquí, y aquí forma dos células. En teoría, hasta este punto, si fuera una mitosis, cada una de estas células tendría que volver a entrar en interfase para formar células con el mismo material genético, sin embargo, estas no. Estas dos se van a dividir aquí en 4. 2 para 4. Solamente que aquí todavía tienen el material genético doble. Aquí ya no. Aquí se lo reparten entre ellos. ¿Se comprende esto? Esta es una gran diferencia entre mitosis y meiosis. La meiosis son dos divisiones secuenciales sin interfase entre ellas. Ejemplo. En la mitosis, como ya lo habíamos visto, es muy sencillo, muy sencillo. Si ustedes se quedaron con la idea de que, ay no, me tengo que aprender profase, metafase, anafase, no, pues por supuesto que lo tienen que hacer, pero es lo más sencillo probablemente, ¿sí? Tienen una célula con 23 pares de cromosomas, lo que es lo mismo 46 cromosomas, o lo que es lo mismo un número diploide de material genético. Esta célula, como ustedes pueden ver aquí, ahí está, su material genético, padrísimo. Entra en interfase, y al interfase, en la fase S específicamente, ¿qué sucede? Su material genético se duplica, ¿sí? Y esta célula tiene que atravesar por el proceso de mitosis, profase, metafase, anafase, telofase, para formar dos células que a final de cuentas son idénticas a la que está aquí arriba. Tienen la misma cantidad de material genético, ¿por qué? Porque en un momento dado se duplicó este material genético. Son dos células que tienen 23 pares de cromosomas, o en total 46 cromosomas, o un número diploide. ¿Sí? Sencillo. Entonces, si hablamos de la meiosis, vamos a ver que la meiosis es la formación de células sexuales, aquí les puse óvulo, u ovocito, o espermatozoide, a partir de células germinales primitivas. Si ustedes ya leyeron este tema en embriología, porque lo vamos a ver evidentemente, leyeron sobre unas células llamadas células germinales primitivas, primígenas, o con cualquier otro nombre que ustedes las hayan encontrado. Tomen en cuenta lo siguiente: las células germinales primitivas, primígenas, o con el nombre que lo hayan leído ustedes, son diploides. Son diploides. Y estas células se van a dividir secuencialmente para formar células haploides, las células sexuales llamados ovocito o espermatozoide. ¿Ese que se le llama ovogal? Entonces, de una célula diploide se van a formar 4 células haploides. Recuerden ustedes, una célula diploide se forman 2 que siguen siendo diploides, pero como hay una división secuencial, se forman, a final de cuentas, 4 haploides. ¿De acuerdo? Hay, entonces, en la meiosis, 2 divisiones secuenciales y seguidas, porque no tienen ¿qué entre ellas? No tienen la fase S de la interfase. ¿Estamos? No tienen ninguna fase, en realidad, de la interfase. ¿Sí? De tal manera que se producen células llamadas gametos o células sexuales con un número haploide de material genético. Pero además, hay una característica muy interesante en la meiosis, además de que tienen una división secuencial. En una porción o en un momento de esta meiosis hay un fenómeno llamado recombinación o crossover que va a hacer que el material genético, además de que está a la mitad, no sea idéntico entre ellas, sino que se comparten diferentes estructuras de este material genético. De tal manera que lo vemos aquí. Fíjense cómo aquí tenemos una célula llamada célula germinal primitiva, que a final de cuentas tiene 23 pares de cromosomas, o 46 cromosomas, o un número diploide. Esta entra antes de la meiosis, antes de entrar a la meiosis, a una interfase. ¿Para qué? Para duplicar su material genético. ¿Estamos? En este momento, aquí está duplicado su material genético, entra a la meiosis 1, una división. Entonces, la meiosis 1 va a formar de una célula cuyo material genético se duplicó, pues un par de células que también son diploides. También, si se fijan, hasta este punto, prácticamente podríamos decir, pues es igual a la mitosis, ¿o no?
Por supuesto, solamente que hay una característica en la meiosis 1, aquí en la meiosis 1, lo que les comentaba, la recombinación o crossover. Fíjense cómo aquí tienen un cromosoma de color amarillo y aquí les pongo uno de color rojo, ¿sí? En este punto, el material genético se une y se mezcla entre sí. ¿Para qué? Fíjense cómo se combina aquí. Amarillo con rojito, aquí amarillo, aquí rojito y aquí rojito con amarillo. Esta recombinación o crossover precisamente lo que hace es que combina el material genético para que se divida en estas células. A partir de este momento, estas dos células no son células genéticamente idénticas a la primera. Fíjense cómo varía mucho su material genético. Con poquito que varía ya es una célula completamente diferente. Y es aquí donde esta célula que sigue siendo diploide entra en la segunda división secuencial sin interfase. Entonces, si no hay interfase, este material genético no se puede duplicar. Y fíjense entonces cómo se forman aquí. De esta célula, 2. Y de esta célula, otras 2. Pero fíjense entonces cómo se comparte el material genético diferente. Entonces la meiosis representa la formación de cuatro células con material genético completamente diferente a la célula de donde a final de cuentas emergieron. De una célula se forman 4 diferentes. Esta es la gran diferencia entre mitosis y meiosis. Esa recombinación o crossover es muy importante porque imagínense ustedes, ¿qué los hace ser tan parecidos a sus hermanos? Tienen material genético muy similar, pero no es el mismo. Ustedes podrán parecerse a sus hermanos. Sus hermanos podrán ser altos y ustedes probablemente sean altos. Sus hermanos son delgados, probablemente ustedes sean delgados, ¿sí? Sus hermanos son feos, seguramente ustedes son feos, ¿sí? Pero no son idénticos a sus hermanos. Idénticos, por ejemplo, los gemelos. Y ojo, no cuates, gemelos, que son gemelos monocigotos. Eso ya lo veremos eventualmente en embriología, ¿sí? Pero es gracias a esta recombinación o crossover que se da en la meiosis 1 que ustedes tienen material genético similar al de ustedes son los similares de sus hermanos, ¿sí? Pero no idénticos. ¿Se comprende esto? Muy bien. Entonces, la meiosis, en el caso del hombre, se da a partir de un espermatocito primario, una célula germinal primitiva, que va a formar 4 espermátidas. Aquí, del espermatogonio, como bien comentaban, o la célula germinal primígena, que en el caso del hombre se llama espermatogonio, formará un espermatocito primario, fíjense, sigue siendo diploide hasta este punto. Formará eventualmente un espermatocito secundario, que sigue siendo, ¿qué creen? Aquí ya es haploide, porque ya entró a la meiosis 1. Y eventualmente forma espermátidas. Estas espermátidas, como lo veremos en embriología, habrán de madurar por medio de un proceso que tiene su nombre en espermatozoides. En el caso de la mujer va de un ovocito primario a un óvulo, y en el caso de la mujer no se forman 4 ovocitos o 4 óvulos, porque de esas 4 células que va a formar la mujer, 3 se echan a perder. 3 degeneran, no es el término correcto, se echan a perder, degeneran, ¿sí? Y solamente va a acabar madurando un ovocito. Es por eso que nosotros los hombres producimos espermatozoides a lo bruto. Y las mujeres muy selectivas, solamente un ovocito cada cierta cantidad de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes podrán ver, la meiosis 1, pues prácticamente podríamos decir que es una división reduccional. ¿Reduccional de qué? Pues de una célula diploide. Y la meiosis 2, una división ecuacional. Es decir, se forman a final de cuentas 4. Con esto acabamos la clase, muchachos. Si alguien tiene alguna duda o algo por el estilo, recuerden que para eso está el grupo de Facebook. Me pueden hacer preguntas a través de ese medio. La próxima vez que nos veamos, muchas gracias.